Hola a todos, qué bendición, qué alegría, qué gustazo saludarlos hoy martes 10 de febrero. Estamos en la serie Caminar sobre las aguas, hoy es el día 41 y este devocional se titula Lo que hemos visto y oído. Continuamos estudiando la vida del apóstol Pedro y lo estamos viendo continuar la obra de Jesucristo. Todo lo que había hecho Jesucristo ahora está literalmente, como Jesús dijo, siendo testigos. ¿Por qué? Porque ha recibido el poder del Espíritu Santo. Y este es un desafío para todos nosotros a hacer lo mismo. Lo que hizo el apóstol Pedro es lo que nosotros también somos llamados a hacer. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pedro? Está predicando el evangelio y está compartiendo con la gente lo que Dios ha hecho en su propia vida. E incluso con milagros. El día de ayer vimos cómo Dios sanó a un cojo, a un lisiado, que había estado toda su vida pidiendo dinero, impedido de su plena humanidad, roto, rechazado por la sociedad, ignorado por la gente, y pasó de esa enfermedad, de ese rechazo, a ser alguien sano, que daba alabanzas al Señor. Su corazón roto fue restaurado por el poder de Dios. Cuando Pedro y Juan pasaron junto a él, le dijeron, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy. Y esto es algo interesante que vale la pena notar. Se trata de una comunidad cristiana naciente que efectivamente no tienen oro ni plata. No son muchos, no tienen grande poder económico, político, no se han construido edificios. La iglesia cristiana no tiene edificios, no tiene mucho dinero, no tiene mucho poder. Y sin embargo, tiene el poder del Espíritu Santo que la hace hacer milagros como este. Hay una historia que cuentan por ahí, dicen que fue San Francisco de Asís, no se sabe exactamente quién fue o si la historia es real, pero la enseñanza es bastante real, que estaba Francisco de Asís con el Papa Inocencio III, uno de los papas más poderosos en la historia, y le mostraba el Papa la ciudad, ahí en Roma, la ciudad del Papa, el Vaticano, y le mostraba los edificios y las joyas y la majestad y los lujos. Y le dice, la iglesia ya no puede decir que no tiene oro ni plata. Y quizá por eso tampoco le puede decir al cojo, levántate y anda. Qué fuerte, ¿no? Cuando la iglesia era débil humanamente hablando, era poderosa en Dios. Y tristemente cuando la iglesia se hace poderosa humanamente hablando, a veces se olvida del poder del Espíritu Santo. Mi amado hermano, la iglesia y el cristiano nunca es más fuerte que cuando se reconoce débil. Nunca tenemos más poder que cuando reconocemos que no tenemos nuestro poder, sino que actuamos en el poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que vemos en Pedro. Después de esa sanidad, ese milagro, una vez más el apóstol Pedro aprovechó la oportunidad, porque aquí vamos a ver al apóstol Pedro dar el evangelio muchas veces. No pierde oportunidad para predicar el evangelio. En el capítulo 3, cuando es sanado el cojo y da gloria a Dios y entra al templo saltando y alabando, el apóstol Pedro aprovecha para compartir el evangelio una vez más y lo hace fuertemente. Otra vez les dice que les estoy hablando de Jesucristo, el que ustedes mataron. El apóstol Pedro predica el evangelio con fuerza, con poder, sin suavizar el asunto. ¿Y qué pasa? La gente se enoja, especialmente los líderes religiosos, y mandan a apresar a Pedro y a Juan. Y vamos a ver lo que pasa. Nos vamos hasta el capítulo 4. Estoy un poco adelantándome en la historia, porque no nos podemos ir con cada escena, porque nunca acabamos. Vamos a el libro de los Hechos, capítulo 4. Manda a llamar a Pedro y a Juan ante el concilio de los líderes religiosos. Y esto es lo que pasa. Hechos 4:8 dice así. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular.
De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Continúo leyendo, pero vale la pena notar lo que está pasando aquí. Primero que nada, la Biblia nos dice que Pedro está lleno del poder del Espíritu Santo. Y nota tú muy claramente lo que vemos aquí. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Tristemente, en algunos grupos religiosos se habla de alguien lleno del Espíritu Santo cuando salta mucho, o cuando está muy emocionado y llora y grita y levanta las manos, y no me malentiendas, no hay nada de malo en saltar, gritar, llorar y levantar las manos. Pero no necesariamente eso es estar lleno del Espíritu Santo. De hecho, nunca nos dice la Biblia que eso sea estar lleno del Espíritu Santo. Nos dice que Pedro está lleno del Espíritu Santo, ¿y qué hace? ¿Salta, llora, brinca y se desmaya? No. Predica el Evangelio con valor y poder frente a personas que están en su contra. Es ese valor que le da el Espíritu Santo, ese coraje, esa valentía, ese arrojo de decir la verdad, una verdad que puede resultar ofensiva para los que me escuchan, pero lo hace con valor. Y no tiene ningún reparo el apóstol Pedro en decirles, porque le han preguntado, ¿con qué autoridad? ¿En qué poder hacen ustedes estas cosas? Y no tiene ninguna pena el apóstol Pedro en responder, en el nombre del Señor Jesucristo, óiganlo bien, el que ustedes crucificaron, pero Dios resucitó. Eso es un gancho al hígado. Es como, ustedes están en su contra, pero Dios está a su favor, o sea que ustedes están en contra de Dios. Él es la piedra angular que ustedes desecharon. Eso es algo que dice en los Salmos y otros textos del Antiguo Testamento. Hablan del Mesías como la piedra angular que, sin embargo, los constructores, el pueblo de Dios, rechaza. Esto es grave, mi amado hermano, es grave. Y después dice esta frase que es simple y sencillamente un cimiento de nuestra doctrina cristiana. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay forma de recibir la plenitud de vida, la salvación, fuera de Cristo Jesús. Él es el único camino. Ni la religión, ni ser parte de un pueblo o ser hijo de no sé qué raza o nación, ninguna obra, ningún ritual, ninguna filosofía, nada puede salvarnos. Ni las riquezas de este mundo, ni las supersticiones, ni ningún secreto, ni ningún poder mágico, nada puede darnos la vida plena, solo Cristo Jesús. Sigo leyendo, versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Los religiosos están asombrados porque ven a Pedro y a Juan y dicen, son hombres sin estudios, o sea, no son religiosos, no tienen grandes estudios en la sinagoga. Y nosotros sabemos, Pedro y Juan estudiaron bajo el mejor maestro de la historia, bajo Jesucristo mismo. Pero eran gente sencilla. Otra vez, el cristiano nunca es más fuerte que cuando es débil. Y Cristo escogió a Pedro y a Juan, gente sencilla, pescadores, para avergonzar a lo sabio y a lo poderoso de este mundo. Porque la sabiduría de Dios es infinitamente más grande que la, entre comillas, sabiduría humana. Y los líderes religiosos saben, reconocen, estos han hecho un milagro. O sea, algo milagroso pasó por lo que ellos predican, pero no quieren reconocerlo. Me parece que de esto es lo que hablaba Jesucristo cuando habló del pecado imperdonable. Aquellos, y de hecho en un contexto muy similar, Jesucristo habló del pecado imperdonable. En un contexto donde gente reconoce a Cristo, reconoce el Evangelio, saben que es verdad,
y aún así no lo aceptan y no lo creen. Esto es gravísimo lo que está pasando aquí. Y dijeron, pues no podemos hacer nada porque sabemos que es verdad, mejor vamos a amenazarlos para que dejen de predicar en el nombre de Jesús. Versículo 18, continúo leyendo. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Gloria a Dios por su palabra. Los amenazan y ellos responden, ¿de qué me hablas? ¿Quieres que deje de predicar el evangelio de Cristo Jesús? No puedo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Mis queridos gente del concilio, lamento no poderos complacer por esta ocasión. Y hasta les dicen, ¿a quién debemos obedecer? ¿A los hombres o a Dios? ¿A ustedes o al Dios verdadero? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no vamos a dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Amado hermano, si Cristo Jesús ha venido a tu vida, si tú has visto sus maravillas, si has visto su poder, si has visto sus bendiciones, si has visto su salvación, no te quedes callado, no puedes quedarte callado. Es algo que se tiene que compartir. Así nos amenacen, así se burlen, así nos persigan. No podemos dejar de compartir lo que hemos visto y oído. Hemos experimentado la poderosa salvación que hay en Cristo Jesús, el poder de su Espíritu Santo. No podemos quedarnos callados. 3 enseñanzas para el día de hoy. Número 1, sí confía en el Espíritu cuando llegue la presión. Jesucristo les había dicho a sus discípulos que cuando estuvieran bajo este tipo de circunstancias no se tenían que preocupar de qué decir, porque el Espíritu Santo iba a hablar por medio de ellos, iba a poner las palabras en su boca. Mi amado hermano, cuando tú estés en este tipo de circunstancias, presionado por el mundo, perseguido, señalado, incluso en peligro, no te preocupes, estás en manos de Dios. Él pondrá en tu boca las palabras. No tienes que preocuparte por qué decir. ¿Sabes por qué sí tienes que preocuparte? Por estar en sus manos, por confiar en Él. Número 2, no negocies el nombre de Jesús. Pedro y Juan sabían que era peligroso, pero no se callaron. Solo en Cristo hay salvación. Ese que ustedes crucificaron, en ese creemos. Esto es valiente, mi amado hermano. Así debemos ser los cristianos. Valiente. Eso que ustedes dicen, eso que el mundo dice, que es bueno, nosotros le llamamos pecado. Eso que el mundo dice que es libertad, nosotros le llamamos rebeldía en contra de Dios. Y no nos da pena decir que hay un solo camino. Ninguna religión, ningún sabio del mundo, nadie tiene la verdad si no tiene a Cristo Jesús. Porque Él es el único camino, verdad y vida. Punto final, se acabó la discusión. Número 3, obedece a Dios por encima del temor humano. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dicen por ahí que si tienes temor de Dios, no le tendrás temor a nadie. Hay gente que le tiene miedo al gobierno, tiene miedo de la sociedad, de la presión social, de los amigos. ¿Qué van a decir de mí? Se van a burlar. Pero no tienen miedo de fallarle a Dios. Es al revés, mi amado hermano. Teme a Dios y no le temerás a nadie más. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta enseñanza del apóstol Pedro aquí en el libro de los Hechos. Ayúdanos a vivir así, Señor, en obediencia a ti y a nadie más. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.